Listo. Adelante, Stephanie. Ok, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Seki. Bien, sea bienvenido. Me voy a dar una pequeña introducción sobre la trayectoria del doctor Seki. El doctor Roberto Seki es médico cirujano por la Universidad Anáhuac de Querétaro, de la generación 2014-2021. Él hizo su internado de pregrado en el Hospital General de San Juan del Río y también hizo un internado internacional en el St. Joseph Hospital Medical Center en Houston. Además, realizó una estancia de investigación en el Memorial Hermann Hospital. El doctor Seki es autor ya en 4 publicaciones y ha sido ponente en 7 congresos. Actualmente es estudiante de investigación en la Universidad de Texas en Houston. Hoy él nos va a hablar sobre su proyecto Cirugía de mínima invasión, Da Vinci en colon y recto, o por qué iniciar en investigación lo antes posible. Bienvenido, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues espero poderles aportar algo pues ahorita en edades tempranas. Les voy a hablar un poquito de lo que hago aquí en Houston y a lo que nos dedicamos, sobre todo en la parte de cirugía de mínima invasión por la Universidad de Texas. Pues como dijeron, pues ahorita me encuentro como Research Fellow en la división de colon y recto por parte de la Universidad de Texas e igual como Research Fellow en la parte de división de cirugía plástica por el Hospital Memorial Hermann. El NICE, que es reconocido por parte del doctor a cargo de nosotros como su procedimiento que él creó, es una extracción por orificio natural usando un robot. Entonces, las siglas es de Natural Orifice Intracorporeal Anastomosis with Extraction. La primera extracción por orificio natural se hizo con un abordaje laparoscópico, se hizo transvaginal en 1992 y en el 2018 el doctor Eric Haas, que es actualmente el jefe del departamento, hizo el abordaje robótico. Encontramos que hay excelentes resultados, como hay una disminución del tiempo de la estancia intrahospitalaria, hay una reducción en el consumo de opioides, que aquí en Estados Unidos el consumo de opioides post-quirúrgicos se usa mucho, y además de haber un retorno temprano de peristalsis intestinal, y en el 2018, comparado con abordajes laparoscópicos, se encontró que hay una disminución en el costo para el paciente. Este es uno de los pósters que se mandaron a SEYES, un congreso de cirugía en 2018, en el que se hizo una comparación del NICE contra el abordaje laparoscópico en una resección de colon izquierdo, donde se estudiaron a 40 pacientes y se les dio seguimiento por 4 meses, y pues se encontró que hay un retorno de los movimientos intestinales o de la peristalsis 24 horas antes en comparación del laparoscópico, igual que hay una disminución del 36% en el consumo de opioides, y pues la estancia hospitalaria de los pacientes normalmente están de 1 a 2 días en un promedio. Y pues en ese entonces encontramos que pues el costo fue inferior por $2,800. Un poquito de la historia de los abordajes de orificio natural, no es algo nuevo. En el 92 se hizo un abordaje transvaginal, como les comentaba. En el 93 se hizo el primer abordaje de una resección igual de colon izquierdo, transrectal, hasta el 2018, donde se describe el primer procedimiento usando el Da Vinci, que pues, una resección de colon izquierdo, y pues es el primer, justo el póster que les acabo de presentar, salió en 2018. Es un poquito de cómo se montan los puertos del robot. Pues en vez de hacer, no sé, por ejemplo, una LAPE o incluso utilizando 3 puertos, creo que el promedio de laparoscopía es alrededor de 12 milímetros. Estamos hablando de ya usos de laparoscópicos de muy pequeños. En el robot se usan 4 puertos que se acomodan dependiendo de la resección del colon que se quiera hacer. Podemos ver las incisiones son mínimas, son de 5 milímetros y a 8 milímetros siendo la más grande. Un poquito del robot que aquí se puede ver, ¿no? Aquí se ven los 4 puertos. Obviamente uno de los puertos se usa como cámara, el otro se usa de asistente, ya sea para, pues el asistente obviamente puede estar
introduciendo diferentes cosas. Uno es el cauterio y el otro son las disecciones. Un poquito de un video que, pues nada más para que vean, está en inglés, pero es un poquito para que vean cómo se hace un abordaje por colon y es una resección en un paciente con una diverticulitis complicada que se fistulizó. This is a depiction of a patient with the ports in place. We begin the procedure by attacking the most inflamed level of the disease. In this case, it is a colovesicular fistula, with the bladder seen here. Under direct visualization, we drop down and release the inflamed sigmoid colon from the surface of the bladder. Care must be taken not to present a false tract into the bladder itself. Using a combination of sharp and blunt dissection, the obliterated planes are divided between the sigmoid colon and the dome of the bladder. Here we enter into an abscess cavity, which is not unusual in these cases. These are aspirated, drained, and cultures are taken. We continue to release the disease from the bladder, as well as the lateral pelvic side wall, again with the combination of sharp dissection and blunt dissection. As we enter into the lateral plane and release the disease, care is taken to identify and preserve the left ureter. Once we release the disease, we turn our attention to the level of the proximal resection. We clear the mesentery and then divide the bowel intracorporeally. We use the vessel seal extend to divide the colon, as this provides long, smooth cutting strokes. We use short bursts of thermal energy, limiting the damage to the tissue. Another important concept is mesenteric sparing dissection. We divide the mesentery close to the colon, avoiding the retroperitoneum and the associated critical structures. The mesentery is often thick and chalky tissue with cumbersome bleeding. A related key maneuver is the combined use of the vessel seal and the bipolar in concert to provide hemostasis throughout this portion of the dissection. By performing this mesenteric sparing dissection, we also minimize the size of the specimen in these complicated cases, and we also preserve the superior rectal artery. Another important concept is to release the lateral and anterior pelvic reflection. This maneuver helps straighten the rectum, release it from its pelvic attachments, and facilitate the portions of the transrectal extraction. Here we are taking down the lateral reflection, as well as the anterior reflection, using either the curved scissors or the vessel seal device. It is only necessary to divide the thin peritoneal layer to release the tissue. We now are ready for the distal portion of the transection. This is usually in the upper third of the rectum. Again, we use the vessel seal extend, making a nice smooth transection of the tissue, using only short bursts of thermal energy. For the transrectal extraction, we prepare a back table. We call it the NICE table, which is another key consideration and modification of this technique. This includes a medium and large sizer, a Coker clamp, ring forceps, small Alexis, and lubrication. We compress the white rim of the Alexis retractor with the Coker clamp and gently insert it through the anus and rectum. Using a push and pull technique, the Coker is detached and the rim of the Alexis expands around the rectal cuff. We dilate the rectum through the Alexis using the medium sizer, and then we use the large sizer. This helps ensure a wide open passageway. If the large sizer does not readily pass through, it may be very difficult to extract the specimen, and sometimes we have to go lower on the rectum to have a wider vault to extract. In this case, the specimen is too large to be extracted safely, and we have to do a thinning maneuver of the specimen. This is one of the key considerations in extracting the specimen for complicated diverticulitis. Traction and countertraction is provided. Using the scissors with thermal energy, we're able to shave the mesentery from the underbelly of the bowel. Once this is achieved, the specimen is readily extracted without tearing or injuring the rectum. Next, we insert the clamp again and remove the mesentery as a separate specimen. We see the divided specimen on the back table. To remove the Alexis, we invert the rim, gently pull, and the Alexis retractor comes out steadily. We deliver the anvil by inserting the circular stapler device.
We then open up the stapler and detach the anvil intracorporeally. As it gets detached, it is important to keep it in the pelvis and not lose it in the abdominal cavity. We use a barbed suture and place a purse string stitch around the proximal bowel to secure the anvil. We perform an in and out dolphin style technique to deliver this purse string suture, taking 6 throws around the edge of the exposed lumen. Following our last bite, we thread the suture through the loop. We insert the anvil and tighten the purse string suture with gentle traction around the neck of the anvil. We then place an endoloop with the assistance of the bedside surgeon to secure the tissue even further. It is frequently necessary to trim excess tissue right at the surface and edge around the anvil. This helps facilitate a proper end-to-end anastomosis. We turn our attention to the pelvis. The rectal cuff is typically closed with placement of a second purse string suture. Again, we use an in and out dolphin style technique, but this time we usually need 9 or 10 throws around the circumference of the rectum. We place the suture through the loop and then tighten it around the spike of the stapler. In cases in which the rectal cuff is unusually wide or more difficult to suture, we replace the 8mm port or quadrant 12mm port and use the robotic stapler to divide the rectum. Here we are trimming the excess tissue using the VESICEAL device for a nice clean end-to-end anastomosis. Intravascular injection of ICG is then performed just prior to the anastomosis. It confirms viability. The anastomosis is then fashioned in an end-to-end configuration while gently pulling up on both of the purse string sutures to provide appropriate tension. Once completed, and after donuts are examined, we examine the anastomosis very carefully. Any areas of concern are readily oversewn with interrupted through and through sutures. Direct intraluminal visualization as well as air insufflation test is performed to ensure an intact anastomosis. Bueno, nada más, yo sé que es un video un poquito complejo en temas de medicina general, pero lo que quiero que se queden es, a lo mejor que a veces nos preocupa que el robot no está justificado en muchas situaciones, pero bueno, o sea, claro que hemos visto, o sea, con lo que quiero que se queden es que hay movimientos muy finos que se puede hacer el robot, que pues, a lo mejor por abordajes laparoscópicos, pues, siendo cirujano dependientes, todavía no alcanzamos. O sea, me ha tocado ver muchas veces casos de igual que tienen que hacer una colectomía total, tienen que quitar todo el colon y pues hay veces que pues para como dijo, un poquito de disecar el mesenterio está la aorta en su porción abdominal y es muy riesgoso hacerlo por un abordaje laparoscópico o el entrenamiento de los cirujanos laparoscópicos a lo mejor a veces no da para poder llegar a estas alturas, mientras que el robot tiene movimientos muy finos, todo el procedimiento se hace por medio de robot. Entonces, pues, digo, eso es con lo que quiero que se queden. Y pues ahora sí les voy a platicar un poquito de la importancia de iniciar en investigación en edades tempranas, y estos son los 3 puntos que quiero tocar. Actualmente el sistema está cambiando de un sistema cuantitativo a un sistema cualitativo. Aquí podemos ver la noticia en el que se anuncia que oficialmente el STEP 1, que por más de 20 años ha sido el score más importante al que los estudiantes en Estados Unidos apuntan o que se quieren dedicar, es a tener un score muy alto en el STEP 1, porque pues, es el primer filtro para entrar a una residencia. Pasa totalmente a partir de enero del 2022 a ser un pasado pass or fail, en el que, pues, digo, todo esto, historia en que en cuenta que los estudiantes de medicina son más que un simple score. Muchos de ellos se dedicaban por más de un año faltando a rotaciones clínicas o faltando a campos clínicos para poder estudiar solo para este examen, y se dieron cuenta que pues, el estudiante de medicina no es solamente una calificación, que al final de cuentas es un concepto de investigación, de la trascendencia que tuvo en su escuela y la reputación que el estudiante tiene, más que un simple score. El segundo punto que quiero tocar es pues, el papel de la investigación en el mundo. Obviamente ahorita estamos viviendo una pandemia y pues, claro que la investigación ha hecho
hayamos sacado una vacuna en tan poquito tiempo, pero pues más enfocado a la parte en la de colon y recto. Apenas este año se dio por completado la resolución por parte de los jueces del estado de Texas en el que se aprueba que la acción por abordajes de robot en cáncer de colon sean justificados para el sistema de salud gubernamental, es decir, el gobierno ya incluye estos abordajes que antes no se incluían. Y claro, porque pues dado la investigación que hemos hecho, los artículos que se han publicado, tanto por parte de nosotros que por otro grupo muy grande de investigadores aquí en Texas, se demostró que el abordaje por robot es más preciso todavía que incluso los abordajes laparoscópicos. Y claro que está el desarrollo personal, que bueno, por ejemplo, ahorita estuvimos la semana pasada estuvimos en Las Vegas, en CEIES, uno de los congresos de cirugía más importante de Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ser ponente con uno de los papers de 300 NICE y pues digo, nada, es irreal estar en un podio así. También hemos tenido la oportunidad de presentar en San Diego y un poquito también de cirugía plástica, como lo pueden ver aquí. Y bueno, el desarrollo personal, pues yo creo que es muy importante porque al momento de hacer investigación uno tiene que estar siempre a la vanguardia, siempre siempre siendo más actualizado. Entonces, pues eso te implica muchas veces tener que leer mucho más de lo que es solo un libro y quedarnos con lo de un libro, estar totalmente actualizado, porque pues, claro que la mayoría de estos estudios son comparativos. Entonces, pues eso es un desarrollo personal que pues, te hace estar a la vanguardia aquí, y además de pues, digo, lo increíble que es estar de ponente en otro país y que pues claro que es increíble vivir estas experiencias. Además de que, por ejemplo, en Estados Unidos se considera hacer un fellow en investigación, se considera como doctorado, que es muy importante, es uno de los filtros más importantes para ser aceptado en una residencia aquí en Estados Unidos. Y pues yo creo que eso es todo. Espero que les haya gustado un poquito de la presentación. Si tienen alguna pregunta, yo estoy encantado de resolverla. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad que yo me he quedado fascinada con el vídeo. Pero a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor Secchi? Si gustan, pueden activar su micrófono, prender o levantar la manita. Parece que no. ¿No? Ok, yo sí. ¿Cuáles fueron tus inicios, doctor? ¿Dónde te surgió, de dónde te nació ese voy a hacer algo relacionado con investigación? La verdad es que, bueno, yo jamás había pensado en hacer nada de investigación. Creo que, o sea, había dejado muy de lado esa parte en mí. Y en el internado yo estaba pensando en la residencia de cirugía plástica. Tuve la oportunidad de que mi R4 en ese momento estaba aplicando cirugía plástica y ya lo habían rechazado 2 veces del R3. En el R4 todavía lo habían rechazado. Y fue cuando me dijo de que, pues la verdad es que me han rechazado mucho porque no tengo currículum, no tengo nada de investigación. En ese momento como que dije, bueno, pues aquí en México no conozco a nadie y me metí a investigar y pues, poco a poco fui encontrando que también doctores ahí en la Anáhuac y doctores en el Hospital General en San Juan del Río estaban publicando y justo estos 2 artículos que saqué los saqué en el internado en San Juan del Río, se publicaron en el internado y ahí fue cuando me empezó a gustar este sentido de investigación, de decir, pues es un tema a lo mejor de subespecialidad, pero la parte en la que yo puedo apoyar de fisiología o temas de bioquímica me hacen a mí estudiar y estar al frente. Entonces llego a Estados Unidos, llego con la mentalidad de aplicar los steps y me dicen como que pues está muy bien que quieras aplicar tus steps, pero pues, ¿qué más eres? ¿Qué te hace diferente a un estudiante de aquí de Estados Unidos? Y ahí fue cuando me empezaron a asesorar y dijeron de que 100% investigación es algo que a los mexicanos nos ayuda y nos impulsa a
estar enfrente de los estudiantes de aquí de Estados Unidos. Y ahí fue cuando me metí, y ahorita estoy fascinado haciendo investigación. Y yo creo que esa es mi historia. Muy bien, muy bien. Nos levantan la mano por acá. La doctora Flores, adelante. Gracias, doctora Viviana. Hola, Roberto, un gusto saludarte por este medio, que creo que tuvimos oportunidad de vernos en la universidad, pero pues muchas felicidades por tu participación. Y mi pregunta va dirigida, o más bien también mi comentario, tenemos muchos alumnos de nutrición por ahí conectados. Entonces, me gustaría saber si en tus trabajos en algún momento pudiste colaborar con otras profesiones en estas publicaciones, este trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, qué tan importante es o fue para ti o será también para en un futuro, y que puedan motivar también a nuestros estudiantes a investigar, ¿no? Y que pues varias áreas nos unen, nos relacionan, y que ellos puedan más adelante pues estar en tu lugar, ¿no? Pues, híjole, la verdad es que, por ejemplo, conmigo somos un grupo de 3 médicos generales, un especialista en México y una nutrióloga de Brasil, justamente, que ella es la que se encarga de todo el seguimiento de los pacientes postoperados y del retorno de los movimientos intestinales. Y la verdad es que yo creo que sin ella ningún artículo se hubiera publicado. Eh, yo creo que nos hemos enfocado a lo largo de nuestra vida, tanto médicos como supongo que nutriólogos, a decir como, bueno, pues me veo en un consultorio y dando consulta, pero yo creo que a veces tenemos que expandir un poquito nuestros horizontes y decir, la nutrición es muy importante en el mundo. Y digo, y si nos enfocáramos en temas de remuneración, la verdad es que es muy bien pagada también, y yo creo que ella, sobre todo ella es la nutrióloga, ha sido ponente yo creo que en más de 20 congresos internacionales. O sea, ahorita en noviembre se va a Barcelona a exponer estos casos, más enfocado en la parte bioquímica y de nutrición, y o sea, la verdad es un gusto ver que le va muy bien a ella. Muchas gracias. Creo que sí, el trabajar en conjunto pues nos da la clave, ¿no? O sea, tenemos que trabajar como equipo de la salud para lograr todos estos éxitos que al final es para nuestros pacientes. Muchas Sí. Gracias. No, de nada, me gusta. A mí me gustaría rescatar algo, además de muchas cosas que has dicho, una cosa que se me hace muy llamativa para nuestros estudiantes ahora, los nuevos, los más jovencitos, digamos, y no tan jovencitos también, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿No? O sea, ¿por qué no animarte? A lo mejor piensas, no me va a gustar, pero no lo sabes, ¿verdad? Y luego estás dentro y dices, no, pues ahora sí resulta que me quiero quedar en esta rama, ¿no? Más investigativa que únicamente, como tú decías, en un consultorio, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, si algún consejo pudiera darles es que empiecen a buscar con quién publicar. Yo estoy seguro que hay, o sea, por ejemplo, la doctora Viviana, el doctor Manzano, que sé que hacen investigación ahí en la Anáhuac. Probablemente hay muchos más doctores que se empiecen a empapar de esto, que les va a abrir mucho las puertas, no solo a una residencia en México, definitivamente a una residencia en el mundo. Que no crean que por el hecho de ser estudiantes ya no, o sea, están muy chiquitos para publicar un artículo. O sea, al contrario, si mi yo de ahorita regresara al pasado y le pudiera dar un consejo a mi yo de antes, es empápate de esto, y aunque sea, empieza a publicar en la revista de la Anáhuac, ve creciendo, ve buscando cómo salir en otras revistas nacionales, y claro que después internacionales. Sí, creo que eso responde un poquito la pregunta de la maestra Ana Laura Quintero, que hace en el chat de qué les recomiendas a los estudiantes en relación a sus materias de investigación, ¿no? Empápate de esto. Sí, no, definitivamente. Y la verdad es que yo me acuerdo que, bueno, en el internado yo estaba estudiando para el Ceneval y no entendía mucho del análisis estadístico, que es parte de los temarios del Ceneval. Híjole, si algún consejo pudiera darles es que aprendan mucho de la maestra Quintero.
es esa parte de los análisis estadísticos. No solo les va a servir para la investigación, les va a servir para el Ceneval y para otras cosas. Muy bien, y si acaso damos paso a la última pregunta, creo que Stephanie estás levantando la mano. Sí, no voy a prender mi cámara porque mi internet está horrible, pero nada más tenía una pregunta que hacerle, doctor. ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que presentó, o sea, al momento de iniciar en este camino como de la investigación y de irse a otro país? Híjole, bueno, primero está la barrera del idioma y que bueno, pues es difícil acoplarse a un país, sobre todo tan metódico como Estados Unidos. Y yo creo que es una historia un poco complicada, porque pues digo, yo estoy en una subespecialidad, ¿no? O sea, no estoy en algo general. Entonces, empaparte de una subespecialidad para poder publicar algo es difícil. Y mi primer trabajo cuando llegué a esto de investigación fue llenar base de datos, que yo creo que lo odié cada segundo de mi día, pero era la base. Entonces, yo creo que esas fueron las tres dificultades. La base de datos, ahorita me doy cuenta que es esencial aprender a hacer una muy buena base muy buena base de datos, y ojalá lo hubiera aprendido a hacerlo muy bien durante la universidad, que yo creo que eso me faltó. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por tu ponencia. De nada, y cualquier cosa en lo que pueda ayudarles, con mucho gusto. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente conferencia. Te invitamos a quedarte si gustas. Claro, Stephanie, te doy paso. Ok, nuestra siguiente ponente se llama Alexia Pineda y ella es licenciada en nutrición. Actualmente es pasante del Servicio Social con Investigación en el Hospital Infantil de Teletón de Oncología. Y hoy nos va a hablar de su proyecto Parámetros Nutricionales en Pacientes Pediátricos Oncológicos durante trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y su asociación con desenlaces clínicos o la investigación como cura de la desinformación. Es un gusto tenerla aquí con nosotros y les cedo la palabra. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Pues, un gusto. es un gusto para mí estar aquí. Les voy a compartir la pantalla, igual si me pueden avisar si se ve. Aquí está. Ay, caray. Ahí está. ¿Ya se ve? Sí. Perfecto. Pues bueno, la verdad, o sea, para empezar, si les soy sincera, yo no, en general nunca pensé que iba a estar en el área de investigación. Yo me fui a esta área porque yo quería la pasantía en el hito y pues es uno de los requisitos para liberar tus horas de servicio social, pero pues la verdad me ha parecido bastante interesante. Entonces les voy a platicar un poquito de mi experiencia y por qué considero que hoy en día, especialmente en nutrición, la investigación es la cura de la desinformación. Me gustaría preguntarles, o bueno, que se pongan a pensar, ustedes cuando se despiertan, ¿qué es lo primero que hacen? Pues la mayoría, creo que la mayoría de nosotros, Vivi, ¿vas a decir algo? Sí, claro, claro. Pues la mayoría de nosotros que nos despertamos y lo más común es que rápidamente agarremos el teléfono, veamos Twitter, Instagram, TikTok, todas las novedades que hay hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas redes sociales, pues la verdad actualmente son un arma de doble filo. Hay creadores de contenido que la verdad tienen información basada en evidencia y que tienen información muy actualizada, pero por otro lado, pues tenemos desde influencers hasta profesionales que no comparten la mejor información de las redes sociales. Entonces eso comienza a ser un problema porque nosotros por querer informarnos nos saturamos de muchísimas publicaciones, de muchísima información que ya no sabemos qué creer. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita estamos como en una pandemia de muchísima información que realmente no podemos ni siquiera procesar, no sabemos qué es correcto ni incorrecto, entonces estamos en la duda de, chin, o sea, ¿a quién le creo? ¿Qué pongo en práctica? Y demás. Entonces, ahorita que estamos en una era digital, en una era de la inmediatez donde queremos tener la información al minuto, donde realmente no queremos aventarnos como las lecturas pues largas y demás, estamos en un problema constante de estarnos saturando de información. Ay, caray. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este exceso de información nos dificulta tomar decisiones.
¿Por qué? Porque no las estamos asimilando, porque no estamos siendo conscientes del conocimiento que estamos teniendo y no estamos teniendo las herramientas que nos permiten discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, en redes sociales podemos encontrar información que puede tener algún sustento e información que realmente puede estar basada en nada más que en la experiencia personal y pues eso no, o sea, no implica un método científico. Y si a todo esto sumamos la aparición de noticias que son falsas o que están manipuladas, ¿por qué? Por marketing, ¿por qué? Porque a la industria le conviene, pues, o sea, se hace como un conglomerado que termina siendo como un círculo vicioso o una bola de nieve que realmente no tiene fin porque una cosa lleva a la otra. Entonces, pues, tener tanta información hoy en día, lejos de instruirnos, nos está desinformando y nos está confundiendo. Creo que lo vimos mucho con el inicio del coronavirus. La verdad es que la tecnología pues nos ayudó como a implementar todo lo que era la terapia y demás en poco tiempo, pero a lo largo del proceso de llegar como a esta conclusión, hubo muchísimos mitos, que si tomas esto, que es necesario tomar vitaminas, que siempre no es necesario consumirlas. Entonces, como que fue demasiada información y estábamos tan apanicados que realmente queríamos hacer todo lo que encontrábamos en internet, aunque ni siquiera supiéramos cuáles eran los efectos que esto podía conllevar. Entonces, ¿cómo es que se relacionan la alimentación, la nutrición y la desinformación? Pues porque en general la alimentación es algo que todos ponemos en práctica, todos necesitamos alimentarnos para sobrevivir. Entonces, pues todos tenemos algo que decir sobre nutrición. Es una frase que me quedó súper marcada de la licenciada en nutrición, Sabi Camacho. Todos creemos que tenemos la información suficiente como para dar consejos de alimentación y nutrición cuando realmente no es así. Entonces comentamos porque sabemos, porque creemos que sabemos o porque simplemente nos alimentamos y decimos, bueno, a mí me funcionó esto, entonces voy a compartir esta información y que los demás también lo hagan, cuando realmente no está fundamentado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la nutrición hoy en día. Y pues, en la actualidad, si alguien se va a TikTok o si alguien se va a Instagram, que son las plataformas que más utilizamos, van a ver que hay miles de videos donde dicen, si quieres, no sé, mejorar tu estilo de vida, deja de consumir tales alimentos. O sea, pasamos de que los lípidos fueran malos, ahora los malos del cuento son los carbohidratos y así vamos pasando por todos los grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque a veces son comentarios que están cero fundamentados y nosotros los creemos. Entonces, la alimentación es una de las áreas o de los tópicos con más mitos. O sea, realmente creo que hasta yo lo viví antes de estudiar la licenciatura, que llegué con muchísimas ideas. Obviamente egresé y pues muchas ideas que tenía fueron cambiadas, ¿no? Pero especialmente en internet, uno de los tópicos pues como más, que más información confusa presenta, pues es el de la alimentación con un 9%, y esto resulta perjudicial porque es información que termina impactando en la salud de las personas. O sea, no es como cualquier otra área, al final del día es ciencias de la salud y cualquier hábito, cualquier práctica que llegues, o sea, como a hacer tú, puede impactar en tu salud. Entonces, eso es lo preocupante de que se esté como compartiendo información que realmente no es fundamentada en internet, pues. Y el otro problema es que, por ejemplo, muchos creemos que terminamos la licenciatura y ya, hasta ahí quedé, ya sé lo que tengo que saber, y realmente nutrición es una ciencia que está cambiando constantemente. O sea, no puedes decir hasta aquí llegué y ya no voy a investigar más porque esta es la verdad absoluta. No estamos ni cerca de conocer cuál es la alimentación correcta, las personas son diferentes, no es que un método sea mejor que el otro, sino que va a depender muchísimo de la persona que estemos tratando. Entonces, eso genera un problema porque la evidencia cambia constantemente. O sea, si a mí me preguntas algo que yo había aprendido en 2016, que es cuando entré, y ahorita en 2021, pues prácticamente son cosas que hoy en día se contradicen. Entonces, toda esta evidencia cambiante, las múltiples dificultades nos invitan a nosotros como profesionales a realmente estarnos preparando constantemente en esta área, sea el área de nutrición a la que te vayas a dedicar, sea deportiva, sea comedores industriales, nutrición clínica, hay muchísimos ámbitos, pero todos se están actualizando constantemente.
Y como les digo, nutrición es una ciencia creciente y qué padre que nosotros como profesionales pues podamos aportar nuestro granito de arena. Al final del día es una ciencia que necesita muchísima investigación, que necesita seguir aportando conocimientos, pautas, recomendaciones, y pues hoy en día la mayoría de los estudios que encontramos ni siquiera son concluyentes. Entonces, por eso considero realmente que hace falta muchísimo en materia de investigación en cuanto a nutrición. Si vemos las normas son de 1998, o sea, ni siquiera están actualizadas. Entonces, como que todo eso nos invita a nosotros a decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer o desde dónde yo puedo aportar para que la nutrición deje de ser una opinión y comience a ser tratada como una ciencia que realmente es lo que es? Y pues en cuanto a esa parte, creo que es todo lo que yo les puedo decir. Los puedo invitar a que comiencen a investigar. Realmente cuando nosotros estábamos en la carrera, pues veíamos como la materia de metodología de la investigación como una materia más, y cuando sales y te das cuenta que no hay evidencia sobre temas que tú quieres conocer, ahí es cuando te cae el 20 y dices, oye, o sea, ¿en qué me baso? ¿Bajo qué pautas puedo hacer recomendaciones? Entonces, creo que es muy enriquecedor que nos vayamos empapando del área de investigación desde tu posición, desde donde tú puedas, en el momento en el que estás. O sea, estaba viendo la ponencia pasada y pues es eso, no esperar a que seas egresado como para decir, va, me animo. O sea, puedes investigar desde ahorita y puedes contribuir pues a que nutrición sea tomada en cuenta como ciencia y no como opinión. Pero ahorita les voy a hablar un poquito más sobre el proyecto que me tocó desarrollar ahorita en mi servicio. Es un protocolo que ya estaba iniciado, prácticamente me lo pasaron a mí como para que le diera más estructura, me empapara un poquito más del tema, y hasta ahorita solo llevamos la parte teórica. No me ha tocado revisar la base de datos aún, apenas se va a mandar como que el protocolo para que el comité autorice que podamos empezar como con mediciones y demás, pero les platico lo que llevamos hasta ahorita. Y pues la investigación que estamos desarrollando en el hito es sobre, o sea, qué parámetros nutricionales nosotros podemos empezar a utilizar en los pacientes oncológicos durante sus trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, para que así podamos nosotros tener una idea del posible desenlace clínico que va a tener ese paciente. Y pues algunos datos generales de la investigación. El cáncer pues es una de las principales causas de mortalidad en la población pediátrica. Aproximadamente 300,000 niños de entre 0 y 19 años son diagnosticados con cáncer a nivel mundial. Y pues el trasplante de médula ósea se propone como tratamiento eficaz para un número cada vez mayor de enfermedades. En este caso, pues nosotros nos estamos basando en el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, que pueden ser tomadas de sangre periférica o pueden ser tomadas pues directamente de la médula ósea. Si se toman de sangre periférica, pues es menos invasivo y el tiempo de recuperación pues es menor. Y esta práctica consiste en infundir células precursoras que pueden ser del mismo paciente o que pueden ser de algún familiar o de alguna otra persona, con la finalidad de que nos ayude como a restaurar la función de la médula ósea del paciente que tiene la enfermedad. Y pues es un poquito complicado porque como tratamiento inicial se recomienda que el paciente sea tratado con quimioterapia o con radioterapia según sea el caso. Y como sabemos, pues este tipo de tratamiento es sumamente agresivo, entonces compromete mucho el estado nutricional del paciente. Y a pesar de que la tasa de respuesta de la enfermedad, o sea, del tratamiento más bien dicho, es de un 50 a 90% de los casos según la patología, o sea que eso nos da como un gran porcentaje. Sin embargo, pues el estado nutricional como que juega un factor muy importante a la hora del desarrollo de la enfermedad que va a tener nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son las características o cuáles son las características del estudio que estamos realizando? Es un estudio descriptivo porque como tal no estamos realizando ningún experimento, más que nada es como describir la relación que hay entre algunos parámetros y el desenlace. Es transversal porque se analizan o sea, como que los parámetros en un momento dado, no se van a estar como analizando
constantemente o cada mes o demás, sino que son parámetros que ya fueron tomados y con base a eso pues vamos a desarrollar el estudio. Es retrospectivo porque son datos que ya fueron tomados en el pasado, entonces vamos a analizar esos datos en un inicio y vamos a ver cuál fue el desenlace de este paciente, y pues es observacional porque pues prácticamente no estamos como implementando nada, simplemente estamos viendo cómo se desenvuelven esos parámetros en cuanto al desenlace del paciente. ¿Y por qué la importancia de esta investigación? Cada vez hay más evidencia de cómo el estado nutricional influye en la morbilidad y mortalidad, no solamente del cáncer, sino en un sinfín de enfermedades. Entonces ya ahorita se le está dando como más importancia a la terapia nutricional. Pero en el caso del tratamiento del cáncer, se ha visto que el estado nutricional puede afectar la respuesta que se tiene al tratamiento e inclusive puede condicionar muerte por infección o por toxicidad, dependiendo del régimen que se esté utilizando como tratamiento. Los pacientes con neoplasias hematológicas suelen presentar un estado nutricional adecuado antes del trasplante. Sin embargo, durante el curso del tratamiento, pues se presentan diferentes situaciones que alteran el estado nutricional. La mayoría pues son desencadenadas por la quimioterapia o por la radioterapia, entonces vemos que hay una disminución de la ingesta de alimentos, hay un aumento de la tasa metabólica relacionada con la enfermedad, presentamos alteraciones del tracto gastrointestinal que nos limitan la ingesta de alimentos o que nos limita el aprovechamiento de lo que estamos consumiendo. Hay náuseas, vómito, diarrea y todo esto pues puede contribuir a la desnutrición en un paciente. Entonces prácticamente esa es como la finalidad del estudio, ver qué parámetros nos ayudan a detectar el estado de desnutrición o el riesgo nutricional del paciente y ver cómo podemos interferir o cómo podemos atacar en un momento preciso. Y bueno, otra parte interesante es que el bajo peso y el sobrepeso se han asociado con complicaciones y con menor supervivencia en pacientes en los que se ha utilizado este tipo de tratamiento. También se ha encontrado que al medir la composición corporal a través del área muscular del brazo, aquellos pacientes que se encontraban en un percentil, menor al percentil 5, murieron por infección en un 14%, el 10% falleció por toxicidad relacionada al régimen y el 5% murió por insuficiencia respiratoria. Entonces, pues estos son como datos estadísticos que nos dicen que realmente sí hay un impacto del estado nutricional en cómo nuestro cuerpo va a responder al tratamiento que nos estén dando y cómo va a ser la evolución de la enfermedad. Por otro lado, se ha encontrado que el porcentaje de pérdida de peso también está asociado al rechazo del injerto. En un estudio de 51 adultos, en este caso pues era población adulta, pero lo estamos extrapolando como a la población que nosotros tenemos en el hospital, se informó que aquellos pacientes que presentaban una pérdida de peso mayor al 7.5% presentaban un rechazo al injerto pues mucho más fuerte que aquellos pacientes que tenían una pérdida de peso pues menor. Y también nos encontramos, o sea, aquí ya vimos la importancia del estado nutricional. Sin embargo, no hay un consenso que nos diga qué parámetro podemos utilizar nosotros hoy en día o cuál es el mejor parámetro para detectar desnutrición en un paciente. Anteriormente se utilizaba el índice de masa corporal como el único parámetro para determinar si el paciente tenía sobrepeso, tenía desnutrición, tenía obesidad, pero se ha visto que pues realmente el índice de masa corporal no es ideal en general hoy en día. ¿Por qué? Porque puedes diagnosticar a un paciente con obesidad, pero no conoces su composición corporal, es decir, no sabes qué porcentaje de masa grasa tenemos ni de masa magra, entonces ahí pues nos estamos quedando como en un sesgo. Y en este tipo de pacientes hay dos razones por las que el índice de masa corporal pues no se recomienda tanto al momento de evaluarlos, aunque sí puede ser como una guía de primer impacto, por así decirlo, pues no, o sea, no es como tan certera. Para empezar, ¿por qué? Porque en pacientes que tienen algún tumor como tal, pues la composición corporal va a estar afectada por el volumen tumoral que presenta el paciente, es decir, puede que pesemos al paciente y ahí se está incluyendo el peso del tumor y desde ahí ya tenemos un sesgo.
Y en pacientes que no, en pacientes que tienen como alguna neoplasia hematológica, pues en general el índice de masa corporal no está distinguiendo entre mi masa grasa y mi masa magra. Entonces, ese es un problema porque podemos decir, no, ¿sabes qué? Este paciente presenta, no sé, obesidad, y en realidad puede ser que nuestra masa corporal magra esté reducida y la masa grasa esté aumentada. Entonces no tenemos cómo diferenciar ese hecho, y los aparatos o los instrumentos que sí son como más fiables para determinar composición corporal, pues no lo encontramos como en todos los hospitales o no son tan accesibles. Entonces tenemos que encontrar algo que sea sencillo, que se pueda aplicar en diferentes instituciones y que sea como un poquito más certero. Entonces, la hipótesis que nosotros estamos planteando por haber leído diferentes estudios es que el uso de la antropometría del brazo, la cual incluye la circunferencia media de brazo y el de pliegue cutáneo tricipital, pues nos ofrece una información más precisa sobre el estado nutricional en pacientes pediátricos oncológicos, ya que nos ofrece una estimación más puntual de la masa magra y de la masa grasa. Entonces, esto no quiere decir que vamos a dejar de utilizar otros parámetros, pero hasta el día de hoy se ha visto como una estimación más puntual al utilizar este parámetro, que es la antropometría de brazo. Y pues bueno, como les comentaba, el estudio nace con el objetivo pues de encontrar un parámetro que sea un poquito más fiable, porque actualmente no hay un consenso sobre cómo detectar la desnutrición en este tipo de población. Y como les mencioné anteriormente, pues son pacientes que tienen, o sea, que realmente tienen el estado de salud muy comprometido, y que si nosotros podemos hacer algo desde el área nutricional, pues qué padre poder aportar nuestro granito de arena. Entonces es súper importante detectar a tiempo a pacientes que presenten algún tipo de riesgo nutricional. Y hasta el momento, los indicadores antropométricos de brazos son los que han presentado una mayor asociación con desenlaces clínicos negativos, por lo que creemos hoy en día que es una buena estrategia para diagnosticar a tiempo pacientes que tengan riesgo. Y pues por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Alexia. Vemos a ver si alguien gusta hacer alguna pregunta. Como dijimos antes, puede ser prendiendo el micrófono, levantando la manita, y en el chat les leemos. Bueno, mientras se animan, a mí me gustaría felicitarte por tu presentación. Un lado, por tratar este tema de la infoxicación, que es tan importante, que realmente es tan importante, pero por otro también por esta parte de decir, ustedes son licenciados en nutrición, licenciados en una ciencia de la salud, que, como tú bien has dicho, lamentablemente en algunos casos se considera una opinión más que una ciencia. Y entonces, ¿cuál es la forma de cambiar esto? Tú misma lo has dicho, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena y trabajando para que esto se considere, ¿no?, pues una ciencia como realmente lo es. Y la única forma es pues involucrándonos como tú te estás involucrando en generar todas estas evidencias para que le quede claro al mundo, ¿no?, que la nutrición, ¿sí?, tiene pues mucho más alcance del que a veces llegamos a algunos a augurar. Y me encanta el proyecto, que comentarte al respecto, que me encanta el proyecto, que deseo y te auguro que va a ser muy exitoso y que te vas a enamorar de él como para seguir en él en una parte más intervencional ya posteriormente. Entonces, muchas felicidades, y si quieres pasamos a ver las preguntas que levantaron la mano por aquí. El doctor Cruz, adelante. Hola Alexia, pues primeramente te felicito por el trabajo que estás realizando, que si bien mencionas que aún no tienes los resultados de la parte experimental o de la recabación de datos, pues al final
no me dejarás mentir, pero todo el armado del protocolo, todas las horas de estudio, todo lo que le dedicas también a, inclusive al aspecto metodológico, pues es un trabajo pues extenuante, pero creo que es muy gratificante, ¿no? Y me encantó la parte que comentas justamente de, pues, la nutriología no es una opinión, sino como tal una ciencia, ¿no? Y también esta parte que creo que yo la vería hasta también por la parte de la nutriología, que vamos creciendo como área, pero también el cómo vamos también incorporando todo este conocimiento, ¿no? O sea, ahorita te estás enfocando en los desenlaces clínicos, pero bien mencionas también muchos aspectos, tanto estadísticos, tanto de biología molecular, por ejemplo, todo este procedimiento pues, del cáncer, del trasplante de células progenitoras. Entonces, creo que también es pues, un área muy interesante en el cual pues, nos podemos desenvolver los nutriólogos. Ahora sí que quisiera que nos compartieras, sobre todo para las compañeras y compañeros que van iniciando la licenciatura o que tienen la inquietud como nutriólogos de realizar investigación. ¿Cuáles podrías decir tú que podrían ser o hubieran podido ser las barreras más importantes que tuviste para realizar este proyecto de investigación? Quisiera saber cómo eso y cómo los enfrentaste, ¿no? También esas barreras. Ok, bueno, pues la verdad es que por parte del hospital, o sea, sí me han dado como muchas facilidades y creo que fue de ahí que me agarré yo como para poder sacarlo adelante. Pero creo que número uno es la falta de información que hay hoy en día. O sea, nutrición, pues como hasta ahorita se le está dando la importancia de vida, no hay muchísima información sobre el tema, más sobre temas tan específicos. O sea, podemos encontrar información de nutrición en general, de qué alimentos se recomiendan consumir más, cuáles menos, etcétera. Pero en áreas como tan precisas no hay tanta información. Entonces yo creo que número uno va por ahí. Y pues cómo lo enfrenté literal, metiéndome a buscar información y leyendo artículos, o sea, siendo más curiosa, más que nada, porque a mí me dieron como una base, pero sí me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes que investigar por tu cuenta, o sea, esto es como un prototipo y queremos que tú lo hagas a tu manera. Entonces yo creo que más que nada por esa parte. Y otra de las barreras, creo yo que fue muy importante, es que cuando yo estuve en la licenciatura, personalmente no le di la importancia de vida por ejemplo, a la materia de metodología de la investigación. Como que dices, nunca me voy a dedicar a eso y nomás pues la haces por hacerla. Y al momento en que te pones a leer un estudio y ves estadísticas y ves datos y te quedas de que, oye, ¿qué onda? O sea, por ejemplo, ahorita que ya platiqué yo con mi supervisora, me dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos bases de datos y vamos a analizar. Y le dije, mira, si te soy bien sincera, yo hace mucho que no pongo en práctica nada de bioestadística ni demás. De buenas, ella sí me dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer juntas. Yo te voy a guiar en esto. Entonces sí les digo, prepárense y tómense en serio cada materia que lleven en la licenciatura, porque el día de mañana que salen, sí se quedan de, ching, le hubiera prestado más atención a lo que estábamos estudiando. Entonces yo creo que esas fueron las dos barreras. Y pues la pandemia también me frenó mucho. Yo el servicio lo he hecho vía remota, todo este semestre, pero hasta ahorita ya me va a tocar ir, gracias a Dios, al hospital a ver lo que son las bases de datos, a checar la información que ya tenemos, pero esa fue otra, o sea, como otra limitante que tuve al momento de desarrollar la parte teórica. ¿Y cómo lo enfrentamos? Pues como estamos ahorita por videollamadas, mensajitos y tratando de estar comunicadas todo el tiempo. Pero esos serían como los tres detalles o las tres barreras que yo viví o he vivido hasta el momento. Muchas gracias, Alexa. Tenemos una pregunta de nuestra coordinadora. Gracias. Alexa, pues muchísimo gusto. Yo sé que no nos ubicas ni a Nico ni a mí, pero estamos súper contentos de tenerte como egresada, de tenerte como pasante y con estos casos de éxito, ¿no? Con estos primeros pasos hacia la investigación que nos da una pauta y motiva a tus compañeros, que hay varios compañeros conectados, para que se animen y como le dije al doctor Secchi hace un momento,
se animen y ellos sean los próximos ponentes, ¿no? Así como tú, que ellos tengan esta oportunidad. Aplaudo mucho este tema que mencionaste al inicio y que hiciste referencia de Xavi Camacho, que yo creo que los que estamos en el medio ubicamos muchísimo todo el papel que está haciendo en pro de mejorar la divulgación a partir de redes sociales, ¿no? Y ella bien lo menciona y la citamos, que nutrición no es una opinión, es una ciencia. Y eso es lo que tenemos que picar ahora, ¿no? Cómo quitar todas estas ideas, este fomento de nada más opinar por opinar y cualquiera puede hacerlo, ¿no? Y eso es lo más difícil y tú estás dando ejemplo desde este momento, el que tengas esta oportunidad de presentar tus trabajos de investigación, de fomentar este tipo de divulgación científica. Lo agradecemos mucho y te felicitamos. Estamos muy contentos de tener una alumna de nutrición participando en estos foros de investigación, porque seguro que motivas a muchos de tus compañeros. Entonces, ya más que una pregunta, pues era hacer este comentario, ¿no? Y felicitarte porque ya el doctor Nico ya te preguntó. Ya nada más, si pudieras compartirle a tus compañeros justo cuáles son las claves para lograrlo, o sea, porque es poco a poco, ¿no? No es que lo lograste de la noche a la mañana o lo estás logrando, pero poco a poco. ¿Cuáles serían, que ya mencionaste algunas cosas, pero para que se motiven, porque hay momentos difíciles, para que no tiren la toalla, ¿qué les dirías? Motívalos, es tu público, quiero que al día de mañana estén todos investigando. Ok, a ver, primero que nada, métanse a TikTok y vean todo lo que están divulgando y ahí van a decir, ¿sabes qué? Tengo que investigar. Empezando por ahí. Yo creo que hasta en el momento en el que yo empecé como a ver, no sé, a ver información en redes sociales y sacarme de onda fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo personalmente por mí me tengo que preparar más. O sea, si no te quieres dedicar a la investigación como tal porque crees que no es tu área, mínimo investiga por tu cuenta en fuentes que sean confiables. O sea, no creas nada, o sea, sí cree lo que te digan, pero por ejemplo, a mí me decían mucho siempre en la escuela, siempre cuestiona todo. Y de verdad que sí es una buena estrategia. Yo creo que en mi momento no la apliqué y hoy en día sí me quedo como, leo mis apuntes viejos y digo, bueno, ¿y por qué? Y me meto, sean muy curiosos. Eso es la clave, sean muy curiosos, no se queden con ninguna duda, investiguenlo por su cuenta y si tienen una duda, pues acérquense a su profesor de confianza y mira, oye, ¿sabes qué? Yo encontré esta investigación, ¿qué me puedes decir al respecto? Entonces eso, ser curiosos, cuestionarse todo lo que lean, tratar de investigar de diferentes fuentes, no quedarse con un solo artículo y o sea, la duda que tengan, investigarla. Yo soy mucho de estar leyendo algo y si una palabra no me suena porque realmente nunca vas a tener todo el conocimiento, investigar de dónde viene, cómo se relaciona con lo que tú estás viendo. Por ejemplo, a quienes son de nutrición van a tener muchas prácticas clínicas y cuando les dejan un caso, ahí sí les van a dar unos dolores de cabeza, pero cuando lo entiendes es sumamente gratificante decir, ya entiendo por qué esto se relaciona con la alimentación, por qué esto me limita a que yo pueda consumir estos alimentos. Entonces prácticamente eso, sean súper curiosos, no den nada, o sea, no se queden estancados en un solo punto. La nutrición está avanzando constantemente. Si tienen la oportunidad de meterse a cursos, métanse a cursos. Igual si quieren meterse a un curso de investigación, se lo recomiendo ampliamente porque la investigación no es tan fácil como parece. O sea, yo ahorita que estaba leyendo, sí me daba como con muchísimos topes y decía, no, o sea, necesito ayuda. Pero les digo, métanse a cursos. Sí, échenle muchas ganas a la escuela, pero ustedes también investiguen por fuera, no se queden nomás con lo del salón. Si les interesa un tema, adelante. Sean, por ejemplo, en Sinaloa decimos mitoteros. Y si tienen la oportunidad de hacer prácticas con alguna maestra que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esta área me gusta, pregúntenles, jamás les van a decir que no. O sea, creo que eso también es mucho de iniciativa, el aprender cómo a relacionarte. O sea, por ejemplo, yo en lo particular, en mi caso, pues les digo, mi servicio social es en línea. Pero yo dije, ¿sabes qué? Sí estoy aprendiendo, pero yo no me voy a quedar con la espinita de hacer mis prácticas presenciales. Yo ahorita estoy haciendo prácticas por mi cuenta, son prácticas voluntarias que yo sé que el día de mañana me van a ayudar porque llegué a hospital, que yo siempre dije que no me iba a dedicar a hospital y ya me está gustando. Llegué a hospital y te das cuenta que conoces 5 enfermedades de las 15 que llegan al hospital y que hay abordajes
que ya ni siquiera te acordabas, o sea, es información que se te va atrofiando y que tienes que empezar a investigar otra vez por tu cuenta. Entonces, sean muy mitoteros, sean muy curiosos, cuestionen todo lo que ven y si tienen la oportunidad de divulgar información científicamente comprobada, háganlo. Háganlo, lo de hoy en día son las redes sociales y también sean muy cautelosos con la información que repostean de influencers, de lo que sea, porque es información que está llegando a otras personas que no tienen los mismos conocimientos que ustedes y que no saben las repercusiones que eso puede tener. Entonces, siempre estén preparándose. La nutrición es estarse preparando todo el tiempo. Así es, muchas gracias. Voy a resumir en 3 palabras lo que dijiste. Ser proactivos, creo, o sea, esa proactividad, el dar siempre un poco más de lo que nos toca y la parte científica, ¿no? O sea, estos 3 puntos. Fuiste proactiva, diste un poco más y estás dando un poco más, tú mismo lo estás diciendo ahorita, y te estás preparando, ¿no? Y estás divulgando información avalada científicamente. Entonces, ojalá los que nos estén escuchando, pues se motiven con estas 3 cosas. Siempre den más y la actitud ante la vida, ante lo que hagas, también te va, nos hace grandes y les hace grandes. Entonces, muchas gracias, Alexia, y muchas felicidades. A ustedes. Muchas gracias a todos. A mí solo me gustaría agregar algo más, ¿no? Decir algo más de lo que dijo, puntualizar algo más de lo que dijo Alexia. Ser curiosos, sean curiosos, cuestiónense todos. Yo siempre digo que la investigación es algo con lo que nacemos. Los bebés investigan, los bebés aprenden las cosas porque investigan, lo repiten y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer hasta van viendo qué pasa. Ah, pasó esto. Y si lo vuelvo a hacer, ¿qué pasa? ¿Va a pasar lo mismo o no? No pierdan esa curiosidad y anímense porque caminos hay muchísimos. Y lo que ha dicho Alexia, la proactividad, coincido totalmente. Nadie les va a decir que no. Les aseguro que no les van, los que hacemos investigación no les vamos a decir que no. Les vamos a decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Vamos a, ¿no? Entonces, anímense mucho. Muchísimas gracias, Alexia. Ha sido un placer tenerte aquí. Con esta ponencia cerramos las primeras jornadas de trabajos de investigación, que ha sido un lujo tenerles de ponentes. Yo al menos estoy muy contenta. Espero que todos nuestros asistentes también. Espero que les haya gustado y que sí se animen. Exactamente, que se animen. Entonces nos despedimos. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por asistir. Gracias, que estén muy bien, adiós. Hasta luego, bye bye.